Bueno, Stefan Rasmussen está con nosotros. Stefan Rasmussen, él es presidente del partido Patria Querida, él es un economista brillante. ¿Qué pasa con el dólar? Está aumentando ya. Ya llegamos a los $8,000. Está a los 8,000 el guaraní el dólar. Cambio, digamos, el cambio, ¿cómo es? Ya sí, llegamos está cerca, a los 8,000 el cambio de... Está cerca. Realmente este año, en lo que va del año, hay un aumento. ¿Qué quiere decir cerca? Porque hoy Pavón dijo que ya estábamos con 8,000. Y en el bancario está en 8,000, en la casa de cambio está todavía un poco más bajo, 7,920, 7,950. ¿Cómo se entiende eso? Explicar el tipo de cambio del dólar es casi hacer futurología, digamos. Ahora hay demasiadas implicancias. Pero sí, realmente llama la atención. Este año tuvo un aumento importante. Pasó de 7,400, estaba casi un 6-8% de aumento en lo que va del año. Bueno, hay muchos factores, ¿verdad? Pero generalmente Paraguay... O sea, ¿arrancó el año con cuánto dijiste? No sé si arrancó, pero estuvo por los 7,400, 7,500 en algún momento. Y ahora está brillando ya prácticamente los 8,000. Claro, un aumento significativo. El dólar generalmente en los últimos 10, 15 años tuvo una fluctuación estable del 4% más o menos. Entonces que en un año en particular suba 6-8% es el doble, ¿verdad? Entonces, pero eso es en todo el mundo, en toda la región latinoamericana. Generalmente Paraguay acompaña a la región porque tiene mucho intercambio comercial con Brasil y con Argentina. Entonces, sobre todo el real ya hace muchos años se viene devaluando con relación al dólar. Entonces el guaraní tampoco se puede... apreciar, o sea, no puede ser tan caro, digamos, con relación al real. Y bueno, el peso argentino que tuvo obviamente otras circunstancias y variaciones muy significativas, pero generalmente el guaraní está bastante relacionado al real, por un lado. Ahora, y por otro lado también, obviamente, en Estados Unidos ahora hay elecciones la semana próxima, en 15 días. No, este domingo. El martes. El martes. El siguiente martes. Martes 5. Perdón, el siguiente martes, sí, claro. El siguiente Entonces, martes. bueno, pero también hay otras cuestiones, la guerra en Medio Oriente, o sea, son muchas cuestiones que van y vienen y el dólar en algunos casos se fortalece, en otros se evalúa, pero también hubo una muy buena zafra ahora agrícola acá en Paraguay. Entonces, cuando se comienza a exportar eso, seguramente eso va a ayudar mucho a recibir dólares y a que el dólar se vuelva a estabilizar un poco hacia abajo. ¿Y qué implica que en nuestra moneda respecto a la de Estados Unidos llegue a $8,000? ¿Eso influye en la compra de todos los productos, cada uno de los productos, o en ciertas mercaderías nomás? Influye. Yo creo que en los últimos 10, 15 años hubo un recambio importante de producción. Si uno va hoy al supermercado, el 50, 70%, no sé qué porcentaje será, ya es producción local. Hay mucha producción local también. Es muy bueno eso, por claro, supuesto. que es muy bueno porque justamente uno no está dependiendo, digamos, de factores exógenos como el dólar y demás. Pero obviamente también hay mucha mercadería importada que obviamente cotiza finalmente en dólares en su gran mayoría. O de contrabando. La de contrabando tiene otros matices. Otros matices. No tiene impuestos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero la economía formal obviamente sí. Sí, bueno, pero se vende acá como si... Sí, se vende como si fuese legal. Claro. Pero sí, repercute. Y sobre todo repercute en varios aspectos, ¿verdad? En el tema de la estabilidad también. Cuando el guaraní se va depreciando, como ahora se está depreciando, la gente dice, bueno, ahorro en dólares, cambio a dólares. Eso otra vez es un círculo vicioso, digamos, porque da más valor otra vez al dólar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de que el Banco Central del Paraguay está poniendo a la venta, tengo entendido, $15 millones día para tratar de... Es así, ¿verdad? Sí, la verdad que a mí me llamó mucho la atención el comunicado del Banco Central. ¿Por qué? Y
porque determina un monto. O sea, ¿qué hace el Banco 15 Central? millones por día. Claro, pero hay días que vende. Vende, ¿verdad? Hay días que vende mucho más, digamos, o compra, dependiendo de cómo se va moviendo el tipo de cambio. O sea, lo que hace finalmente el Banco Central no tiene como objetivo el tipo de cambio. El Banco Central ya hace muchos años definió que su objetivo es la inflación en guaraníes, obviamente, ¿verdad? Pero por otro lado trata de que no haya fluctuaciones muy fuertes en el dólar, porque puede traer, porque la economía se mueve en base a expectativas, ¿verdad? Entonces yo pienso que el guaraní se va a seguir evaluando y el dólar va a llegar a, por decir un número, a 8.200, 8.300, entonces probablemente compren dólares, ¿verdad? Entonces lo que hace el Banco Central es va suavizando. Si el dólar va a subir estructuralmente, va a subir. Pero no que un día esté en 8.500, al día siguiente esté en 8.200, al día siguiente esté en 7.800. Entonces lo que hace el Banco Central es trata de suavizar esa tendencia que tiene el dólar, ya sea hacia la suba o hacia la baja. Decía que me llamó la atención, la verdad que no tuve tiempo de investigar un poco más, porque lo hizo de determinar un monto. O sea, porque no, finalmente el tema del dólar y el movimiento del dólar es muy incierto, como dije, tiene un montón de factores. Sí. Claro, entonces lo que hace el Banco Central es trata que esa fluctuación no tenga picos, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Y si tiene que subir, cómo debió de ser el enunciado según vos? Simplemente decir que se va a vender, el Banco Central va a vender dólares y nada más. Claro, en la necesidad y con el objetivo de que no haya picos, ¿verdad? Así nomás. Pero el Banco Central, sin poner monto alguno. Claro, tendrá algún motivo. Como dije, todavía yo la verdad que no tuve tiempo de investigar por qué puso el monto, porque 15 millones de dólares no es un monto significativo. ¿No es? No, para lo que es el movimiento de dólares, no. ¿No es? El 50% del sistema bancario en Paraguay está en dólares. Sí. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, 15 millones de dólares. Y las reservas monetarias del Banco Central también son de varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Cerca de 10.000 millones. Pues no tengo el monto exactamente. No, sí. El viernes estuvimos entrando allá y pues entonces 15 millones de dólares en 10.000 millones de dólares es moneda. Es moneda. Bueno, es moneda, pero acá es la mente y lo que sabe un economista brillante como Stefan Rasmussen. Él es un brillante economista. Fue senador también entre el 2018 y 2023, viceministro de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social entre el 2015 y 2017, profesor de Economía Internacional y Administración de Empresas Multinacionales en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y hoy es presidente, reiteramos, del partido Patria Querida. Tenemos 31 grados en Asunción. Me llamó poderosamente la atención este comunicado. Nenecho es un caradura, dijo Stefan Rasmussen en unos días atrás, para amenazar a los contribuyentes con Inforconf. No explica dónde están los 500.000 millones de guaraníes, que son algo así como 70 millones de dólares. Quebró la municipalidad, gasta más del 70% de los ingresos en salarios y presta pésimos servicios públicos. ¿Por qué llegaste a esta conclusión? Bueno, yo, más que una conclusión, es un hecho objetivo, ¿verdad? El intendente de Asunción, la municipalidad de Asunción, básicamente utilizó 500.000 millones de guaraníes de bonos que debería ir a infraestructura en gastos corrientes. Tiene un porcentaje más alto de lo que permite la ley orgánica municipal en cuanto a salarios, a servicios personales, que es el 60%. La municipalidad está arriba del 70%. Y me llamó la atención realmente cuando los periodistas le hacían la pregunta, le hicieron una conferencia de prensa y demás, y él casi riéndose hacia el contribuyente decía: no va a poder sacar ningún chip de celular porque yo le iba a meter a Inforcom. ¿Eso te molestó? Sí, me molestó bastante a mí y seguramente a muchos otros ciudadanos que aportamos al municipio, ¿verdad? Porque es casi burlándose del ciudadano. Obviamente uno tiene que pagar tributos
pero también existe la contraprestación de la gestión pública que no existe ni en la municipalidad ni en el gobierno central, que obviamente tiene muchísimos déficits, ¿verdad? En cuanto a servicios públicos, uno va recorriendo, bueno, las calles de Asunción y la recolección de basura y todo. Realmente parece que vivimos en una ciudad abandonada por las autoridades, ¿verdad? Sí, ahí dice, Nenecho es un cara dura, y va a venir José acá a ubicar en medio de la pantalla al querido invitado. Nenecho es un cara dura para amenazar a los contribuyentes con Inforconf, dice Stefan Rasmussen. No explica dónde están los 500.000 millones de guaraníes, que son, reiteramos, unos 70 millones de dólares. Quebró la municipalidad Nenecho, gasta más del 70% de los ingresos en salarios y presta pésimos servicios públicos. ¿Cómo vos, hipotéticamente, que manejes la municipalidad, podrías, así como está ahora la misma, revertir esta situación? Bueno, hay muchísimo por hacer, Bruno, ¿verdad? Lo primero es, no solo en la municipalidad, sino también en el gobierno central, las autoridades que tenemos, lo único que les interesa es el negociado y seguir en el poder, ¿verdad? Pasan de una elección a otra y no están interesadas realmente en la gestión pública. Lo primero que hay que cortar es la corrupción y los negociados, porque muchas veces... ¿Y por dónde se comienza? Porque sabemos que eso existe. ¿Por dónde se comienza? Quiero saber. No, y por los controles internos y porque todos los llamados de contrataciones de servicios, de obras y demás que se hagan no sean direccionados, ¿verdad? Hoy, bueno, nosotros tenemos una bancada de 3 concejales en Asunción. Tenemos reuniones periódicas con los concejales y constantemente hay denuncias de negociado. Ahora el intendente fue imputado por el tema de detergente de oro, por ejemplo, ¿verdad? Veremos cómo continúa eso, tanto en la fiscalía como después eventualmente en un juicio oral. Pero ahora eso fue imputado, pero eso pasó hace 4 años, sí, más de 4 años. Hace 4 años. Así tardó la fiscalía en investigar, ¿verdad? Después tenemos el tema, bueno, la mala utilización del dinero público, este tema de emitir bonos para obras y usar en gastos corrientes. La municipalidad no da más de funcionarios públicos, o sea, pero yo siempre digo que el problema en la función pública parte de la cabeza. Si la cabeza es sana y si la cabeza quiere hacer bien las cosas, se pueden hacer un montón de cosas. Si la cabeza no le interesa realmente la gestión pública ni hacer bien las cosas, obviamente debajo, digamos, y la institución no funciona. Y lo que muchas veces no conectamos eso es con la ciudadanía en general. O sea, ¿por qué no hay, ya hablando de gobierno central, no solo en la municipalidad, por qué no hay medicamentos, por qué no se pueden hacer más obras, por qué no tenemos todavía un tren de cercanía, por qué el transporte público funciona como funciona? Y es porque está todo corrompido y realmente las autoridades no están focalizadas en mejorar ese servicio y esa gestión pública. No se enfoca la gente. No le interesa todo realmente, no es que no se enfoca, no le interesa. No le interesa. ¿Qué le interesa entonces? Los negocios. Los negocios y las próximas elecciones. Ese es el foco, ¿verdad? A los negocios personales de ellos. Claro, personales de ellos, personales de su electorado. Y después las próximas elecciones, ¿verdad? El Partido Colorado está en elecciones permanentemente. Y finalmente los que sufrimos todo eso somos la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, Nenecho amenaza a contribuyentes con incluir sus datos en calificadora de riesgos crediticios. El imputado intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, volvió a amenazar a los contribuyentes con incluir sus datos en la lista de morosos de una conocida calificadora de riesgos crediticios llamada Blixa. Concejales reclaman la violación de derechos de los ciudadanos con intención de ocultar la quiebra técnica, entre comillas, de la Municipalidad de Asunción. Fiscalía investiga al intendente por lesión de confianza y asociación criminal, además del desvío de los famosos 500.000 millones de guaraníes de bonos
para obras unos 70 millones de dólares. Bueno, no sé cómo va a terminar esto. Él sigue tan campante acá. Pero cambiando de tema rápidamente, querido Stefan Rasmussen, el control de las ONGs. Según Patria Querida, se les fue de las manos a los legisladores ese control de de las ONGs. Creemos que se les fue de las manos a los legisladores de ambas cámaras lo que en teoría vendían como algo noble y de transparencia. Se fue distorsionando bastante, es una ley inconstitucional, expresó acá nuestro invitado como presidente del partido Patria Querida, Stefan Rasmussen. El presidente Peña debería vetar esta ley. Y nuestro invitado pasado, Víctor Pavón, sostiene todo lo contrario, que debe de promulgar la ley, este control para que se tengan controladas, para que sean fiscalizadas las ONGs, según Pavón, el presidente Santiago Peña. Y vos decís todo lo contrario, hay que vetar esta ley. ¿Por qué? Así es. Bueno, primero decir que las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro ya son controladas por el gobierno, por el Estado en varias instancias. Creo que reportan algo así como a 11 instituciones públicas. Sobre todo las ONG que reciben dinero público, que es correcto, digamos, ¿verdad? O sea, si una ONG o cualquier institución recibe dinero público, ya sea por donación o ya sea para contraprestación de un servicio, obviamente tiene que ser controlada, regulada, auditada y demás, ¿verdad? Ahora, lo que se incluyó en esta ley en particular, que salió ahora diputado la semana pasada o del Congreso y fue al Ejecutivo, está ahora mismo en manos del presidente Santiago Peña, es que se agregó a las organizaciones no gubernamentales del sector privado que reciben fondos del sector privado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo y por qué el Ministerio de Economía debería auditar si no hay nada ilegal? Que quien debería auditar es eventualmente la Fiscalía, ¿verdad? ¿Por qué entre privados el Estado tiene que entrar a controlar qué se está haciendo o cómo se está utilizando ese dinero, ¿verdad? Vos decís que la Fiscalía no acciona, no. No, si es que hay algún indicio de ilegalidad, debería, claro, o algún ilícito, pero yo pongo siempre este ejemplo. Es como que estemos un domingo, no sé, en familia hablando de política y tenga que entrar el Estado a auditar y controlar qué estamos diciendo, qué no estamos diciendo, entre privados, ¿verdad? Y ahí es donde estas leyes son muy similares a las que hay en Nicaragua, en Venezuela, en otros lugares, donde lo que se quiere es comenzar a controlar qué se dice y qué no se dice sobre políticas públicas, ¿verdad? Y nosotros de Patria Querida creemos obviamente en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento. Que eso no es correcto. Siempre que no sea ilegal, digamos, todos estamos autorizados y tenemos el derecho constitucional de hacer instituciones, ya sea privadas, ya sea sin fines de lucro, y hablar de lo que queramos, digamos, siempre que no sea ilegal o que no estemos fomentando la ilegalidad. Pero esta ley realmente comenzó como una persecución política a enemigos políticos, en particular, de la última campaña del 2023. ¿Vos te referís a...? Bueno, comenzó con todo el tema de Soledad Núñez, y después, por otras cuestiones no políticas, probablemente más particulares, fueron atacando al CIRT de Agustín Carrizosa. Agustín, sí. Pero fueron peleas internas, digamos, que nada tienen que ver con la República, ¿verdad? Entonces, y esto sí es muy peligroso, que los legisladores están utilizando... ¿Y por qué se quiere entrar hacia ese, o sea, torcer hacia ese lado, según vos? ¿Por qué? No, el peligro es que los legisladores están utilizando el poder que le dio la ciudadanía a través de los votos para realizar cuestiones que nada tienen que ver con la República. O sea, comenzar a perseguir a enemigos políticos, comenzar a si vos hubieras estado seguidamente, ¿verdad? Si todavía estabas ahí en el Parlamento como senador, ¿cómo hubieras actuado estando ahí, formando parte de ese colegiado, por ejemplo? No, primero, si es que esta ley, si es que era válida, debería ser solamente
para los fondos públicos. O sea, está bien controlar los fondos públicos, ¿verdad? Sí, ya dijiste eso. Ahora, por eso, o sea, sí, se podría haber modificado. Patria Querida tiene solamente una diputada. Una diputada, así es. Y ningún senador. Ningún senador. Y vos, si hubieras estado vos todavía en funciones como ahí en la Cámara Alta, digamos, ¿cómo hubieras reaccionado ante hubiera votado por el rechazo, obviamente. Así como está la ley, hubiera votado por el rechazo. ¿Y quiénes votan por el rechazo en esa cantidad de senadores existentes? ¿Quiénes son los que votan por el rechazo? Y generalmente los opositores. En nuestro caso, nuestra diputada Rocío Vallejo votó por el rechazo. Sí, en el Parlamento en general, pero en la Cámara Alta en particular, ¿quiénes son ahora los que votaron a favor de lo que vos estás diciendo como presidente de Patria Querida, digamos? Y como te decía, legisladores de la oposición son poco liberales. Yolanda Paredes, Cruzada Nacional. ¿Te acordás de algunos nombres? Sí, Yolanda. Sí, bueno, no quiero, digamos, errar en los nombres, ¿verdad? Porque sería un poco irresponsable. Todos los opositores, supuestamente. Que son pocos. Los opositores hoy al oficialismo son lastimosamente son muy pocos. Digo lastimosamente. Y esa facción colorada que no está con honor colorado, ¿cuál es la posición de esos? No, esa es una posición muy tibia. No, realmente están y no están cuando les conviene. No hay hoy oposición colorada dentro del Congreso. No hay. Puede que hayan diputados, algunos pocos, pero en Senado no. En Senado, porque generalmente y lastimosamente en el Congreso, muchos legisladores, cuando se dan cuenta que van a perder su posición, por más que crean en esa posición, se suman a la mayoría. Ahí dicen, no, ¿para qué vamos a votar? O sea, lo que no quieren perder es la ¿cómo se llama eso? No quieren que se enoje. No quieren perder el curul que tienen. No, el curul no van a perder. Lo que no quieren perder son los posibles favores que tengan que pedir después al presidente de la República, ¿no? Entonces yo voy a decir, ¿para qué voy a votar en contra? Si voy a perder, entonces voy a votar más a favor. Tengo que hablar mañana para solicitar tal cosa. Exactamente. Y así es que se construye mayoría, que hoy hay de 30, 32 senadores a favor del oficialismo contra 8 o 10 opositores solamente, ¿verdad? Hablando de la pérdida del curul, ¿qué pasó con eso de Penner, digamos? ¿Cómo se allanó esa historia del curul que supuestamente ustedes decían que pertenecía al partido Patria Querida y el que era suyo, decían, no sé, ¿en qué quedó eso? No, nosotros nos mantenemos en que el curul es de Patria Querida. ¿Y dónde está el representante de ustedes entonces? No, en la práctica es Orlando Penner el que tiene el curul. Pero no es ya de Patria Querida. No, es ya de Patria Querida. ¿Y de qué partido es? En este momento, y él se del Partido Colorado. Al Partido Colorado. O sea que es del Partido Colorado, entonces. El día de regalo de cumpleaños de Horacio Cartes, el día de su cumpleaños. O sea que ese curul de Penner o ese curul de Patria Querida es del Partido Colorado. No, el curul sigue siendo de Patria Querida porque el suplente de la banca es de Patria Querida según resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero el suplente no existe porque está ahí. Hoy en día, digamos coyunturalmente, Orlando Penner por decisión propia. O sea, técnicamente, ¿cómo es? Orlando Penner es del Partido Colorado. Sí. Con la banca. Con la banca de Patria Querida, exactamente. O sea, bueno, claro. O sea, Penner vota a favor del Partido Colorado. Así es. En la banca Patria Querida. Sí. Y ustedes se puede darle un concepto. ¿Ustedes abrigan esperanzas de que esa banca puedan ustedes retomarla alguna vez? ¿Cuándo? Y se daría solamente en el caso de una renuncia o un pedido de permiso del senador Penner. Y ahí obviamente tiene que asumir Ñito Campos, que es el sé que hace rato suplente. Se está probando trajes, ese tipo de cosas. No, por el momento no creo. Pero de hecho Ñito ya fue suplente de Orlando. Yo sé. Y suplente, y Orlando pidió permiso, renunció y subió Ñito ya hace 20 y tantos años eso, ¿no? Bueno, el control de las ONGs se les fue de las manos a los legisladores, señala aquí Stefan Rasmussen, presidente del partido Patria Querida, y él propone a través de su partido que el presidente debe de vetar esta ley. Las propuestas concretas de cara a las próximas elecciones, presidenciales serían, o las próximas elecciones, dicen, municipales.
Las próximas elecciones son en el 2026 las Sí, pero municipales. acá el fin de Patria Querida es llegar a las máximas instancias de poder, pero en equipo. Tener un plan y una propuesta de trabajo. Muchas veces en política uno se enfoca solamente en llegar al poder y después comienza a pensar qué va a hacer estando en el poder. Y ese es un método errado, manifestó Stefan Rasmussen, presidente del partido Patria Querida. Por eso decía, propuestas concretas de cara a las próximas elecciones, tanto municipales como Así es, nosotros estamos trabajando ya fuertemente. presidenciales, es la misma cosa. La propuesta de ustedes sí, es de igual calibre. Lo primero en el 2026, probablemente sea en octubre las municipales. Se está barajando la fecha del 4 de octubre del 2026. ¿Y quién puede ser alguien que les represente a ustedes, que tenga fuerza, firmeza? ¿Qué pasó con este chico? ¿Cómo se llama? Con B corta comenzaba su apellido. Con B corta, No sé que fue senador antes, o fue diputado y senador, me parece que fue. ¿De Patria Querida? Sí, de Patria Querida. Sí, claro. Villarejo. Sí, Claro, diputado. Villarejo, Sí. diputado. ¿Qué Sebastián pasa Villarejo. con él? Él no puede volver otra vez Sí, en el plano municipal, en este caso. Claro, Como claro candidato de ustedes, ¿no podría ser él? Sí, claro que podría ser. De hecho, él se precandidató en algún momento a intendente. Bueno, él fue concejal de Asunción Claro, y primero, después se fue diputado y demás, a ¿verdad? diputado, claro. Pero sí, todas las opciones son válidas. Nosotros estamos trabajando en varios distritos, específicamente acá en Asunción, en varios distritos Sí, de ya sé, Central. pero esa es una cuestión genérica. Vos sos very polite, ¿verdad? Pero genial. Pero concretamente, habiendo pasado por la municipalidad como consejero municipal, después vos mismo dijiste recién que aspiró a ser intendente y ahora no tiene ningún lugar ahí en la diputación, digamos, parlamentaria, no está fuera de los registros parlamentarios por el momento. Sebastián Villarejo, él no puede ser un buen candidato que represente a Patria Querida para las municipales de Asunción. Claro que puede ser. Tenemos varias personas que trabajan, digamos, en Asunción. Uno es Seba Villarejo. ¿Quién es el otro? Están ahora nuestros 3 concejales. Uno de ellos es Álvaro Grau, que está también luchando Álvaro fuertemente. Grau, claro. Sigue peleando. En la Álvaro. municipalidad, sí. Contra el malgasto del dinero público del intendente. Claro, Oscar me Rodríguez. olvidaba yo de Álvaro Grau, ya, claro. Él fue el Entonces, que está destapando todas las historias y bueno. Sí, y bueno, estamos trabajando en equipo. Después tenemos obviamente nuestra diputada por Asunción, Rocío Vallejo, que también trabaja mucho en Asunción y en todo el área central también. Ella podría también ser una figura... Sí, Rocío Vallejo tiene muy buen perfil y tiene ya sé. una muy buena cantidad de caudal de votos y de aceptación, ¿verdad? Y tiene que dejar la diputación. La diputación. No, para cuando uno es legislador no está obligado a renunciar durante la campaña porque no maneja dinero público. Eventualmente, si es electo, sí. Sí, claro. ¿Verdad? Que fue el caso de Sebastián García, era diputado, fue precandidato a intendente de Asunción. Y después finalmente él descabalgó a favor de Eduardo Nakayama, que finalmente no llegó, digamos, a la intendencia, ¿verdad? Pero a tu pregunta concreta, Bruno, no tenemos todavía, bueno, estamos todavía a 2 años, ¿verdad? No tenemos un candidato en particular todavía para Asunción, pero sí estamos trabajando fuertemente. Como si ya el Partido Colorado recientemente ahí en Alto Paraná señaló el camino para Aliana como el futuro presidente y a nivel nacional, ¿verdad? Pero faltan 4 años. Faltan 4 años. Ustedes con 2 años ya tienen que estar moviéndose. Totalmente. Pero también pasa obviamente por una decisión personal de cada uno, ¿verdad? Es un desafío, pero yo creo que vamos a encontrar excelentes candidatos para la Municipalidad de Asunción. También está la Municipalidad de Encarnación, donde tenemos nuestro intendente Luis Id, del Partido Patria Querida. Él sigue allá. Su segundo periodo ya no puede ser reelecto. Entonces también necesitan otro representante para la gobernación. Para la municipalidad. Para la municipalidad. Sí, es, Encarnación. De Encarnación, sí, la municipalidad. Y estamos trabajando también en eso, ¿verdad? Pero estamos seguros que vamos a tener excelentes candidatos. Es el actual intendente. Sí. Y
Y es vicepresidente primero del Partido Patria Querida también. Bueno, y hay otro tópico acá rápidamente, el dólar, la inflación y Sancho, dice, la mayoría absolutísima del gobierno de Santiago Peña parece ser obsoletísima para dirigir el país hacia la prosperidad, dice la gente de Patria Querida. Los signos iniciales de su gobierno se están convirtiendo rápidamente en síntomas de una enfermedad que es propia de los últimos gobiernos. Es más importante el aparato político que el conjunto de los ciudadanos. El dólar, por factores que no están convenientemente explicados, ya más o menos de eso hablamos, va a romper la barrera de los 8.000 guaraníes, a pesar de que hay buenas noticias en torno a la cosecha de granos. Lo dijo aquí Rasmussen, y uno de los principales captadores de dólares para el mercado local, justamente la cosecha de granos. La inflación en productos de alimentación básica, ya dijimos, más o menos está en una espiral de aumento de precios que va a golpear seriamente la economía de las familias más vulnerables. ¿Y el gobierno en qué está?, se pregunta Patria Querida a través de su presidente, peleándose con medios de comunicación, con organizaciones no gubernamentales y expandiendo como siempre el gusto popular o el gasto popular a favor de su aparato político, el movimiento político del presidente Peña, al que él se somete y no lidera. Administra prácticamente todas las instancias de poder de la República. Es preocupante que ante sus fracasos esté buscando luchar con molinos de vientos, aunque cuando Peña sea Sancho y no el Quijote. Aun cuando Peña sea Sancho y no el Quijote. Bueno, el dólar, la inflación y Sancho. ¿Y por qué tan así rabiosamente contra Peña esta idea, digamos, qué sé yo, la postura de ustedes respecto a la parte económico-financiera? No, nosotros vemos que hay un desgobierno, como hablábamos hace unos minutos, ¿verdad? Donde las autoridades no se enfocan en la gestión y se enfocan un poco en todo lo que leíste recién en el comunicado que sacamos la semana pasada de la conducción ejecutiva del Partido Patria Querida, ¿verdad? En elecciones, como decía, en pelearse con medios de comunicación, también en el tema de las ONG, que también hablamos, ¿verdad? Y también es preocupante, ya lo dijimos en varias posturas anteriores, inclusive antes de las elecciones, de que teníamos el temor que finalmente fue, digamos, confirmado, de que que no iba a gobernar Santiago Peña, sino que iba a gobernar un equipo, una persona fuera del poder. Y eso realmente es peligroso, porque finalmente el que toma las decisiones no tiene que dar la cara ante la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, eso es muy peligroso porque saca las responsabilidades de la toma de decisión, ¿verdad? Entonces, creemos que estamos en una situación bastante preocupante, pero bueno, como decía también yo hace algunos días, en otros medios nos queda a nosotros la oposición a buscar y presentar alternativas y propuestas de valor a la ciudadanía, no solamente en quejarnos, digamos, y tirar piedras, digamos, hacia un lado, sino construir una propuesta de valor y ofrecer eso a la ciudadanía. El que no tenga, ¿verdad?, pecados, así es, te tire la primera piedra. ¿Vos no tenés pecados? Yo sí, claro que tengo muchos. Por eso decía, tenemos que hacer autocrítica también desde la oposición, construir una propuesta de valor no solamente electoral, sino de gobierno, y bueno, y acercar eso a la gente y convencer a la gente para que nos vote, ¿no? Bueno, y también está esta historia de que se está hablando, y parece insistentemente, sobre una posibilidad de reforma constitucional, y salta una alarma sobre también una posible reelección. Santiago Peña habló de la intención de llevar adelante una reforma constitucional con el objetivo de establecer que el 100% de los impuestos inmobiliarios queden en los municipios. ¿Qué quiere decir eso?
que quede el 100%, hoy creo que es el 70%. Sí, lo que pasa por constitución, el impuesto inmobiliario se divide, parte va a la gobernación, parte va a otros municipios de menor recaudación, digamos, y otra parte queda para el municipio que recaudó. Y aquellos que no tienen posibilidad de recaudar, entonces con esta supuesta reforma, ¿qué va a pasar? ¿Van a tener menos posibilidades? Esto es un disfraz, digamos, ¿verdad? Este tema del impuesto inmobiliario es un disfraz. De hecho, esta mañana le escuché al senador Basilio Núñez, presidente del Congreso. Abachi, hablando de este tema. Y ya dio, digamos, a entender que sí, ellos están a favor de la reelección presidencial. O sea, finalmente ese es el punto, ¿verdad? Este tema del impuesto inmobiliario es una fachada. ¿Reelección presidencial de qué? ¿De Santiago Peña? Elección presidencial del presidente de la República. ¿Del actual? Y dijo supuestamente ¿O del siguiente? Y esa va a ser una discusión probablemente. Yo estoy seguro que van a sacar reelección presidencial así, y obviamente cualquier expresidente también podrá ser reelecto. Llámese Horacio Cartes, Nicanor Duarte Fruto, etc. Sobre todo Horacio Cartes, ¿verdad? ¿A vos decís que podría llegarse a eso? Segurísimo. Ese es el trasfondo de esta reforma constitucional. Y además dijo que no estaba de acuerdo con el balotaje, que es la figura en la región que está ayudando mucho a fortalecer las democracias y la alternancia. Pasó en Uruguay, pasó en Argentina. Es lo que va a tener el Uruguay ahora el 24 de noviembre. Así mismo, pasó en Brasil, ¿verdad? Pero Bachi dijo sea, ya hoy no que quieren, él no está de acuerdo. Acá no quieren el balotaje. No quieren el balotaje, pero sí la reelección. Mi compromiso es reformar la Constitución para que el 100% de la recaudación del impuesto inmobiliario, habla del impuesto inmobiliario, Santiago Peña, donde hoy los intendentes recaudan para otros, quede en los gobiernos municipales. Vamos a hacer eso lo antes posible. Hay que invertir en la descentralización. Me gusta eso de la descentralización. Eso sí me gusta, de que hayan otros puntos geográficos más importantes, no solamente tener que pasar todo por Asunción, en línea genérica hablo, ¿verdad? Antes se potenciaba ese tipo de cuestión de la descentralización, después se durmió eso y ahora de vuelta están otra vez, a raíz de esta reforma constitucional posible, lanzando esa posibilidad. Se viene la toma total para instalar la dictadura de Honor Colorado, dice, no sé, esto sacaron de última hora, sí, de última hora, por supuesto. Bueno, Santiago Peña acaba de anunciar el feroz plan para salvar a un hombre sin Dios ni patria, que a pesar del dinero que lo rodea está atrapado en una cárcel que mide 406.752 kilómetros cuadrados. ¿Y vos pensás que esto se va? No, por eso decía, el tema del impuesto inmobiliario es una fachada. No, ya sé, pero esto va de la mano con la famosa reelección, que es lo que recién dijiste. Así es. Y probablemente... ¿Y vos decís que eso no tiene que darse? No, ni siquiera pensar de que pensemos en una reelección. Hay que sí tratar de que se haga un balotaje en todo caso. Claro, el problema es que uno tiene que debatir y eventualmente negociar dentro de ciertos acuerdos y no sé si llamarlo confianza, porque en política todo, creo que no hay acá confianza. Es todo ¿verdad? muy lento nomás. No, claro, Bruno, pero lo que yo más es que el problema, yo estoy de acuerdo en una discusión sobre reelección y balotaje, ¿verdad? O nosotros de Patriarquería lo hablamos un sinnúmero de veces. Particularmente yo estaría de acuerdo en una reelección alternada, por ejemplo, como tiene Uruguay ahora. Como tiene Uruguay, claro. O como tiene Chile, pero con un balotaje también del 50%, porque tener una reelección sin tener balotaje le quita peso una cosa a la otra, digamos, ¿verdad? Pero lo que decía nomás anteriormente es que antes de hacer una constituyente debería haber un acuerdo previo, porque si no puede salir cualquier cosa, digamos, la Constitución, ¿verdad? Entonces, es muy complicado tener acuerdos previos con un Congreso o un Senado, en este caso, que incumplió su propio reglamento para echarla, por ejemplo, a Katia González de la Cámara, ¿verdad? Entonces, el temor que tenemos nosotros, y tienen muchos ciudadanos y fuerzas políticas,
Primero es no llegar a ningún acuerdo y que se haga nomás una constituyente y tengamos una constitución peor de la que tenemos, ¿verdad? Y lo segundo, eventualmente si se llegase a ciertos acuerdos, que con una mayoría aplastante no se cumplan esos acuerdos, así como no cumplen su propio reglamento, ¿verdad? Entonces, hay pasos y conversaciones previas que tener, creo yo, y ahí ver si eventualmente se da el escenario o no. Yo creo que hoy el escenario no está para una constituyente, porque imagínate la calidad de congresistas que tenemos hoy. Eso van a ser nuestros constituyentes. La gente que entró por Cruzada y después se volvió a Honor Colorado, o por Patriaquería y se volvió a Honor Colorado. Eso van a ser nuestros constituyentes, ¿verdad? Entonces, nuestro temor, que yo creo bastante objetivo y válido, es que tengamos una constitución mucho peor de la que tuvimos en el 92 con constituyentes de primera, ¿verdad? Si uno lee las sesiones, los diarios de las sesiones de la constituyente y demás, se nota que había muchísimo contenido, ¿verdad? Tanto ético, de república, jurídico. Hoy nuestro Congreso no lee una ley. Todo este votamos así, todos votan. Este votamos así, todos votan. Algunos se confunden y todo cómo votar, ¿verdad? Pero se baja línea, ¿verdad? No hay ningún tipo de debate, ¿verdad? Y una constituyente así es muy, muy peligrosa, ¿verdad? Bueno, y por último, ya cerrando esta charla muy amena, por cierto, vamos a Estados Unidos el martes 5, ahí se define lo que va a pasar en ese país tan poderoso del norte de nuestra América. Tu candidata es Kamala Harris. No, yo sigo siempre... Séme franco, sí, así siempre, como vos estás diciendo que hay que controlar, no hay que controlar a las ONGs, que el presidente Santiago Peña debe de vetar esta ley, quiere decir que vos estás apoyando a Kamala Harris. No, a ver, solamente por una ley, esto es mucho más amplio que por una ley, ¿verdad? ¿Vos sos partidario de los woke? Yo, no. Yo sigo mucho, bueno, como seguramente todos los políticos seguimos mucho diferentes campañas. Yo creo que ahora las elecciones americanas, bueno, tuvieron varias matices. Primero era Joe Biden, ahora está Kamala como candidata demócrata, ¿verdad? Yo creo que va a haber alternancia. Yo estoy seguro que va a haber alternancia. Por lo menos es mi impresión, ¿verdad? O sea, que Donald Trump va a ser el presidente. Mi impresión es que va a ganar Donald Trump, sí. Bueno, obviamente es una opinión, ¿verdad? No, está bien, me parece muy bien. Bueno, querido Stefan Rasmussen, ¿y acá qué tenemos que hacer? Y la oposición en líneas genéricas, ¿sí? Porque Patria Querida es supuestamente parte de la oposición. ¿Cómo está encaminándose la oposición para lo que va a venir, para el 2028, digamos? ¿Cómo hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Así dijiste la última vez. Y después, ¿trabajan o no trabajan? Sí, estamos trabajando. Estamos conversando con todos los sectores, con el Partido Liberal, tuvimos reunión con el presidente, también con el nuevo movimiento que se formó, el nuevo liberalismo dentro del Partido Liberal. Conversaciones con todo, ahora nos juntamos con legisladores. ¿Te referías al partido de, ¿cómo se llama? Movimiento. El movimiento. Ricardo Estigarribia. El otro, ¿cómo se llama? Este otro señor. El otro liberal, que salió se separó del liberalismo. Nakayama. Sí. No, Nakayama ya no está dentro del Partido Liberal, pero también estamos... Abrió por un nuevo frente liberal. Sí, no sé finalmente en qué quedó, pero estamos también en conversación con Eduardo. Pero supuestamente es opositor. Sí, seguramente, sí. ¿Y cómo van a conjugar todos esos frentes opositores? Esa es mi pregunta, digamos. Vos como líder de una facción opositora, ¿cómo van a ser las otras facciones? Conversando. El camino es conversar ¿Y mucho. cuál es la primera pregunta, el primer cuestionamiento que ustedes se hacen cuando se reúnen? No, el primer ¿Quién paso, va a liderar la oposición? No, el primer paso para nosotros es construir un proyecto que todos estemos de acuerdo. Por ejemplo, un proyecto que sea democrático. Entonces, conversar con facciones no democráticas o con personas o movimientos o partidos que no creen en la democracia, obviamente no es un camino para nosotros, ¿verdad?
Entonces hay que construir el proyecto, hay que conversar sobre los proyectos y obviamente también hay que conversar eventualmente sobre los candidatos, ¿verdad? Pero hoy en día esas conversaciones todavía son muy prematuras. Prematura en el sentido de definir, por ejemplo, un candidato, pero hay que seguir conversando y llegar unidos, ¿verdad? Porque si llegamos, pero llegar unidos con un proyecto, porque tampoco sirve de nada ganar para hacer un peor gobierno que el gobierno Colorado, que también es posible, ¿verdad? Entonces hay que llegar con un proyecto, con ideas claras, con programas claros, con un acuerdo claro que cumplir, y bueno, y después obviamente llegar al poder y cumplir esos acuerdos y esos programas, ¿no? Pero la vez anterior también llegaron unidos, supuestamente. No, la vez anterior fue todo muy a última hora, ¿no? Y fue casi impuesto, digamos, ¿verdad? El candidato que tenía más votos era el que dijo, bueno, yo me lanzo, el que me quiera acompañar me acompaña, el que no me acompaña. Bueno, algunos acompañamos creyendo que... Y hoy ustedes no quieren cometer el mismo error. No. Hay que conversar con más tiempo y hay que llegar a acuerdos con más tiempo. Y si no se llegan a los acuerdos, y bueno, no se llegan a los acuerdos, ¿verdad? Pero el Partido Liberal, por la cantidad de adherentes, siempre va a ser el que lidere, entonces. No necesariamente. Depende mucho de los candidatos. ¿Qué pasa si un candidato de Patria Querida lidera la oposición, por ejemplo? ¿No puede darse eso? Claro que puede darse. ¿Y cómo se puede dar? Y conversando entre todos los... Ya sé que no, conversando, tiene que haber un candidato fuerte, por ejemplo, como fue Pedro Faúl en su momento. Él fue candidato, estuvo ahí peleando, finalmente no se sabe si ganó Yoyito o ganó Pedro. Pero se necesita, además de los proyectos, se necesitan candidatos fuertes. Para ganarle al Partido Colorado uno tiene que tener un muy buen candidato. ¿Y a Pedro no lo pueden ustedes volver a tentar para que empiece a pensar en una posible presidencia de la República a través de la oposición? Sería un lujo. Pedro realmente está bastante cerca de Patria Querida. De hecho, la otra vez estuvo en medios también, conversando. Sí, en Ñandutí estuvo. Y estamos conversando también. Tenemos un grupo. Quiero que venga acá, pero no viene. No me hace caso. Sale poco. Está medio ermitaño, me parece. Bueno, no, pero y gente así es la que... Así es, necesitamos un candidato de peso importante para ganarle al Partido Colorado, esa es la verdad. Y llegar unidos, pero con un proyecto consensuado, ¿no? Bueno, querido Stefan Rasmussen, Dankeschön, muchas gracias. Gracias, Bruno, por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Metallica, ¿te gusta Metallica? ¿Vos te gusta la música? Era de mi época. ¿Te gusta? Metallica es el grupo El Imperdonable, se denomina la canción de 1991. Somos BM Online. Conectate con nosotros.